Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda aquí en Voces de Colombia. Así es, listos para analizar un tema candente. La economía colombiana. Exacto, esa es la que está en boca de todos, ¿verdad? ¿Colombia en auge o es solo una ilusión? Para desentrañar este misterio, hoy nos vamos a sumergir en algunos datos Tendremos cifras oficiales, análisis de expertos. y hasta un recorrido virtual por centros comerciales para ver qué está pasando realmente. Tenemos datos de DANE, un reporte de RTVC Noticias. Promete ser un deep dive bastante revelador. Empecemos por lo básico. El DANE acaba de anunciar que la tasa de desempleo bajó a 9.1% en octubre de 2024. Una cifra que sin duda llama la atención. Porque, recordemos, venimos arrastrando la crisis del 2020 donde el desempleo se disparó. Bajar del 10% es un logro importante. ¿Pero será una señal de recuperación real o hay algo más detrás de esa cifra? Bueno, para tener una visión más completa, RTVC Noticias destaca que se han creado 311,000 empleos más que en octubre del año pasado. ¡Wow! Eso sí que suena prometedor. ¿En qué sectores se concentra este crecimiento del empleo? Principalmente en comercio, reparación de vehículos y construcción. La construcción. Ajá. Y esto es interesante porque la construcción suele ser un indicador de confianza en la economía. ¿Por qué? Porque si la gente invierte en construir, significa que apuesta por el futuro. Tiene sentido. Pero hablemos ahora de la visión del presidente Petro. Él habla de un ciclo de recuperación económica y de dejar atrás la dependencia del petróleo. Exacto. Su enfoque se centra en un crecimiento basado en el trabajo, no solo en la extracción de recursos. Es un cambio de paradigma importante. Y para impulsar esta visión, ha hecho un llamado al Banco de la República para que baje las tasas de interés. Sí, ese es un punto clave que ha generado mucho debate. Bajar las tasas de interés realmente podría estimular la economía. ¿Cómo funcionaría eso? La idea es que al bajar las tasas se facilita el acceso al crédito para empresas y personas. Ya ve. Y eso a su vez podría impulsar la inversión y el consumo, generando un círculo virtuoso de crecimiento. Suena bien, pero ¿hay algún riesgo en bajar las tasas de interés? Claro, no es una solución mágica. Ujú. El principal riesgo es la inflación. La inflación, ese fantasma que siempre nos acecha. Exacto, si hay mucho dinero circulando en la economía, los precios pueden subir y eso afecta el poder adquisitivo de la gente. Entonces, bajar las tasas puede ser un arma de doble filo. Precisamente. Aquí es donde se pone interesante el debate económico. Es mejor priorizar el crecimiento a corto plazo, aunque implique cierto riesgo de inflación. ¿O es más importante controlar la inflación, aunque eso signifique un crecimiento más lento? Un dilema que seguramente dará para muchos análisis. Sin duda. Y hablando de análisis, pasemos ahora a un método un poco peculiar para evaluar la economía, los centros comerciales. Ajá. Llegó el momento del recorrido virtual. Aunque parezca anecdótico, la actividad en los centros comerciales puede reflejar el sentimiento de confianza de la gente. Es como una especie de termómetro social, ¿no? Exacto. Si hay mucha gente comprando, significa que hay optimismo y un flujo de dinero en la economía. Justamente esa imagen de un centro comercial a tope nos habla de un sector de la población que se siente cómodo gastando. Claro, pero ojo, no podemos generalizar. Por supuesto, no todos tienen el mismo poder adquisitivo, la realidad económica es diversa. Y hablando de diversidad, un caso particular, Cúcuta. Ahí tenemos un punto clave. Cúcuta, por su ubicación fronteriza con Venezuela, tiene una dinámica económica única. Se habla de un auge particular en Cúcuta con muchos compradores venezolanos y una fuerte influencia de la dolarización en Venezuela. Es un factor que no podemos ignorar. La situación en Venezuela impacta directamente en la economía de Cúcuta y en cierta medida en la de Colombia en general. Entonces tenemos datos alentadores sobre el desempleo, un presidente que apuesta por un nuevo modelo económico y una ciudad fronteriza que juega un papel clave. Exacto. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos realmente viendo un auge en la economía colombiana? Para responder esa pregunta, tenemos que seguir analizando la información, considerando todas las perspectivas y, por supuesto, escuchando la experiencia de la gente en la calle. Es fascinante cómo se combinan esos grandes temas económicos con lo que realmente vive la gente. ¿Verdad? Como lo que pasa en un centro comercial o en Cúcuta. Exacto. Y hablando de factores que impactan la economía, volvamos a la visión del presidente Petro. Él busca un crecimiento económico justo y equitativo. ¿Cómo se traduce eso en políticas concretas? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque no basta con tener buenas intenciones. Claro. Petro habla de diversificar la economía, invertir en sectores que generen empleo de calidad y redistribuir la riqueza de una manera más justa. Suena ambicioso, pero también complejo. Totalmente. ¿Cuáles serían los principales desafíos para lograr este tipo de crecimiento? Bueno, la desigualdad es un problema histórico en Colombia. ¿Cierto?
Otro desafío es la informalidad laboral que afecta a muchísima gente. Y por supuesto la dependencia del petróleo. Que ha sido la base de nuestra economía por décadas. Exacto. Cambiar ese modelo no es nada fácil. Y en medio de este panorama, propuesta de bajar las tasas de interés. Sí, ¿Es una medida acertada o un riesgo innecesario? como le mencionamos antes, es un arma de doble filo. De doble filo. Por un lado, puede estimular la inversión y el consumo, lo que podría generar ese círculo virtuoso de crecimiento. Ajá. Pero por otro lado está el riesgo de la inflación, que podría afectar el bolsillo de la gente. Especialmente a los más vulnerables. Exactamente. Es un debate complejo que divide a los economistas. Así. Algunos dicen que un poco de inflación es tolerable si a cambio se logra un crecimiento significativo. Ya. Otros creen que controlar la inflación es fundamental para la estabilidad a largo plazo. Es complicado. Hay que considerar todas las perspectivas. Lo que está claro es que no hay soluciones fáciles. No. La economía es un sistema complejo donde cada decisión tiene consecuencias. Y para tomar decisiones informadas necesitamos entender esa complejidad. Creo que este Deep Dive nos ha dado una visión bastante completa de la situación actual. Hemos analizado datos, escuchado la visión del presidente e incluso explorado la experiencia de la gente en la calle. Exactamente. Hemos visto cómo la economía colombiana se mueve entre la incertidumbre y la esperanza, entre los desafíos y las oportunidades. Y en medio de todo esto surge la pregunta que nos planteamos al inicio. Colombia en auge. Tal vez la respuesta no sea un sí o un rotundo, sino un proceso en desarrollo. Un proceso. Hay señales de recuperación, pero también hay problemas estructurales que persisten. Lo importante es que la gente esté informada, que pueda analizar la información críticamente y que forme su propia opinión. Totalmente. Y para eso es fundamental tener acceso a fuentes confiables, análisis profundos y a diferentes perspectivas como las que hemos explorado en este Deep Dive. Hemos visto datos del DANE, el análisis de expertos, la visión del presidente, incluso la experiencia de la gente en los centros comerciales. Todo esto nos ayuda a comprender mejor la realidad económica de Colombia. Y ahora la pregunta final para nuestros oyentes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ven un auge en la economía colombiana o hay algo más detrás de las cifras? Los invitamos a reflexionar sobre estos datos, a observar su entorno, a conversar con la gente y a formar su propia opinión. Recuerden que la economía no es un tema abstracto, nos afecta a todos en nuestra vida diaria. Y si quieren seguir profundizando en este tema, Les recomendamos visitar el canal de Voces de Colombia en YouTube, ahí encontrarán más análisis, entrevistas, debates sobre la actualidad colombiana. un espacio para entender mejor qué está pasando en nuestro país. Desde la economía hasta la política, la cultura. De todo. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido. Y si les gustó este Deep Dive, compártanlo con sus amigos y familiares. La información es poder. Compartirla nos ayuda a construir una sociedad más informada y crítica. Exacto. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda en la economía colombiana. Un placer como siempre. Esperamos que les haya resultado interesante y útil. Sí que les sirva para comprender mejor este tema tan complejo. Nos vemos en la próxima con un nuevo tema por explorar. Hasta la próxima. Apóyanos Podcast Voces de Colombia para ampliar más la audiencia en YouTube, nos den un me gusta y se suscriban para que nos escuchen